a todas y a algún todo. Entramos en la última sesión del año 21 y bueno, pues para quienes no soléis venir y no estáis un poco al tanto de qué es el aula de debate, pues el aula de debate e información feminista de Alicante, que siempre tenemos la sede aquí en la universidad, gracias a... ¿Me la quito? Vale, que me separo. Sí. Bien, que tenemos bueno, pues la suerte, ¿no? de tener a la sede como nuestra casa de acogida, ¿no? Por lo cual siempre le agradecemos a su director, a Jorge Olcina, la deferencia con la que nos trata, ¿no? Bien, en el aula de debate lo que hacemos es, desde hace ya 15 años aproximadamente, lo que hacemos es juntarnos todos los primeros lunes de mes para, bueno, primeros lunes de mes que no sean festivos, si no salta al lunes siguiente, para debatir sobre feminismo. Sobre feminismo desde, aquí todo el mundo viene desde un sitio distinto, pero curiosamente compartimos una perspectiva bastante común en lo que respecta a la concepción, ¿no? A lo que el feminismo es. Nos organizamos por curso escolar, funcionamos como con la marcha de la universidad, y en el mes de junio decidimos, con todas las personas que vienen a esta sesión, decidimos cuál va a ser el tema que se va a tratar durante el curso siguiente. Se establecen todos los días todas las sesiones del mes, se establece también quién se va a ocupar de esa sesión y en principio son las aularias y los aularios quienes se pueden encargar de una de las sesiones si ese es su gusto, si quieren. Solemos trabajar los temas que se votan, que se deciden, se suelen trabajar a través o bien de libros o bien de algún texto. Procuramos traer a alguna persona invitada, siempre gracias, insisto, a la deferencia de la universidad y, bueno, y vamos recorriendo camino, vamos haciendo camino. Las coordinadoras somos 4, es la manera como funcionamos de una forma, podríamos decir, colegiada, funcionamos en horizontal, no hay, tenemos maestras, pero no hay una cabeza única, sino que funcionamos de manera coordinada, somos 4 coordinadoras, 2 que nos encargamos básicamente de las cuestiones académicas y otras 2 que se encargan de las cuestiones técnicas, de los mailing, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y esto en pocas palabras es lo que hacemos, lo que hacemos todos los primeros lunes de mes desde hace 15 años aproximadamente. Y creo que es todo un triunfo, tal como están las cosas en estos momentos. El tema que tenemos hoy, pero todavía no, sí, yo te digo, ¿vale? El tema que traemos para hoy tiene 2 partes. Nos metimos en este embolado, pues no sé, en el mes de junio y dijimos, bueno, pues venga, ala, vamos a hablar de una propuesta feminista que es ¿cuál? La erotización de la igualdad, la erótica de la igualdad. Y no solamente le dedicamos una sesión, sino que dijimos 2 sesiones. Por tanto, pues bueno, el tema que tenemos hoy es la erotización de la igualdad como una propuesta feminista y en la primera parte, Josefina Carreño, Josefina y yo, vamos a hacer una exposición de bueno, qué pasa con el concepto de igualdad, qué pasa en estos momentos con el concepto de igualdad, qué pasa además con el concepto de erótica, erotización, etcétera, etcétera, qué ha pasado con todo esto, qué está pasando en estos momentos. Y en la sesión de enero lo que vamos a hacer es la propuesta feminista, ¿no? O sea, cómo se puede erotizar la igualdad. Pues bien, empiezo yo haciendo una pequeña explicación de ambos conceptos para hablaros a continuación un poco del concepto del valor de la igualdad, ¿no? Que para las feministas es un valor central, ¿no? Es un valor fundamental porque es axial, ¿no? Cuando hablamos de erotizar, porque claro, eso de erotizar la igualdad, cuando hablamos de erotizar, nos estamos refiriendo a un concepto que ha tenido
un desarrollo demasiado unívoco, ¿eh? Ha ido en una sola dirección, porque se ha entendido, por erotizar, se ha entendido una carga, o se ha interpretado como una carga exclusivamente sexual. Claro, esto tiene una dificultad y es que se deja de lado toda la otra carga semántica enorme que ese concepto de erótico o de erotizar puede tener, ¿no? Eh, es lo que nos parece a nosotras que debemos hacer aquí, ampliar el sentido, ampliar qué se entiende por este concepto. Y lo vamos a hacer siguiendo la línea de Carmen Ruiz Repullo. Carmen Ruiz Repullo, a la que por cierto tendremos en el mes de febrero con nosotras y con nosotros, decía que hay que erotizar las masculinidades igualitarias de la misma manera que hay que deserotizar las masculinidades dominantes. Pues bien, por ahí es por donde vamos a tirar, por esa interpretación del concepto erotizar o del sentido erotizar. Pero ¿qué entendemos? Si nos vamos a la RAE, nos dice que erotizar es atraer, es hacer deseable. Claro, si estamos hablando de erotizar la igualdad, ¿qué es lo que estamos intentando hacer deseable? Pues la igualdad. Es decir, vamos a hacer deseable la igualdad. La cuestión está en que ahora tenemos que hablar de qué se entiende por igualdad. Volvemos otra vez al diccionario porque igualdad tiene diversas acepciones. La primera de todas, el origen, su origen griego, equitas equitatis, que se interpretaba como igualdad, ecuanimidad, calma, equilibrio moral, imparcialidad, espíritu de justicia. Hay una segunda acepción, que es la igualdad de que una cosa es igual a otra. Pero a esto le acompaña el saber que es un principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Pero hay un tercer sentido para el concepto de igualdad, para el concepto de equidad. Es decir, la igualdad de ánimo, la disposición que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Por tanto, cuando hablamos de igualdad, tenemos todos estos referentes. Como veis, muchos de ellos perfectamente asumibles y perfectamente encajables en lo que el feminismo defiende. Pero antes de que entremos en qué le pasa a la igualdad hoy, un pequeño apunte que nos vino de la mano en su momento de la profesora Amelia Valcárcel. Cuando hablamos de este valor, tendemos a pensar en los griegos, porque casi todo nos viene de los griegos, ¿verdad? Entonces tendemos a pensar en ellos y tendemos a pensar posteriormente también, al hablar de igualdad, en la Revolución Francesa. Pues bien, ninguno de los dos nos sirve como referente para hablar del concepto de igualdad que el feminismo maneja. Y sin embargo, nuestro origen lo vamos a encontrar en el sentido que le dieron los cristianos, es decir, el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, dice la profesora Valcárcel, el cristianismo lo que hace al aplicar el concepto, que era absolutamente revolucionario en su momento y en su tiempo, era tratar a todos los seres humanos como iguales, es decir, con los mismos derechos, porque por encima de todas las diferencias y distinciones que se pudieran establecer, había una cosa que los igualaba, y era el hecho de ser humanos, el hecho de ser seres humanos. Por tanto, este es el concepto que al feminismo le interesa. No nos interesan los griegos en este sentido, no nos interesa la isonomía ni la isegoría. ¿Por qué? Porque estaba reducida a los varones. Eran los varones los únicos que podían participar de esa noción de igualdad como valor. Y tampoco nos sirve la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa también lo ciñó al ciudadano revolucionario, no a la ciudadana revolucionaria, que es la que tuvo que pelear por ese concepto. Por consiguiente, nuestro fundamento se asienta, por supuesto, en el cristianismo primitivo, evidentemente. No podemos hablar de la evolución que posteriormente tuvo el cristianismo porque se sumó al carro del patriarcado con auténtico deleite y poderío. Entonces, sí que vamos a ir ahora a la primera parte digamos, a la primera exposición teórica de este punto. ¿Qué decir de la igualdad? Y cómo se hace deseable uno de los valores fundamentales de los últimos siglos. Y aquí tenemos
No me digas que me viene descolocado, que me da algo. No, 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 no. Ve a la primera. Espera, espera. La ventanita. A la presentación. Sí. Ahí. No, ahí. Al otro, ahí. Sí, pero no me vienen los... Bueno, había unas... Espero que no me pase con todo el resto de las viñetas que he puesto, porque sería un desastre, pero bueno. Bueno, pues nada, lo que tiene el directo. ¿Por qué la igualdad es un valor deseable? ¿Y qué problemas tiene en estos momentos? Bueno, pues en primer lugar, porque la igualdad, pásame a la siguiente, la igualdad, y no me están saliendo las imágenes, es una pena, no sé por qué. Bueno, la viñeta que tenía al lado es una chica, una cría que está bailando y dice, mi mejor pareja de baile, la libertad. ¿Eh? ¿Qué le está pasando a la igualdad en estos momentos? Es un valor despreciado. ¿Eh? La igualdad es un valor despreciado. ¿Por qué? Porque la libertad ha sido colocada, en primer lugar, por encima de cualquier otro valor, incluido este, lo cual no sería un problema en una sociedad democrática, indudablemente, pero lo es si se hace a costa de un valor como el de la igualdad. Sin embargo, hay valores como, por ejemplo, la solidaridad, que son afines a la igualdad y que, sin embargo, también están quedándose en un segundo plano. Se están quedando no solo en un segundo plano, en algunos momentos incluso hasta se considera que son posiciones utópicas cuando quieres hablar o expresarte en estos términos, ¿no? En términos de igualdad o en términos de solidaridad. Bien, ¿por qué el valor de la igualdad no nos sirve para poder, el valor de la libertad no nos sirve para poder hablar de la igualdad o para poder hermanarlo con la igualdad? En primer lugar, porque, bueno, una pena, es un desastre. No, es que no han salido las viñetas, y no sé por qué, pero bueno, es igual, os voy a intentar explicar de cualquiera, os lo intento explicar de cualquiera de las maneras. No, está en el Drive también, a lo mejor, pues, ¿se puede abrir desde el Drive? Bueno, disculpad un segundo, a ver si... A ver si... No, el problema es que no están las viñetas, no están las viñetas que yo he colocado. Bueno, puedo seguir explicando, no sale ni una, no ha salido ni una. Sí. No, este es mío. Entrar y te cierras tú, y donde quieras. En el Drive mío, en mi unidad. Es que Venga. Filosofía.guillermina. Ya, arroba. Ahora toma nota. Prepara tu móvil. Es que le está pidiendo el móvil que prepara tu móvil porque te tienes que decir que sí, que eres tú. La tecnología, a ver. Espérate que se tiene que cargar. Sí, soy yo. Sí. Dale, dale. Vale, sí. Bueno, Dale a solicitar acceso.
Porque soy yo y a mí estas cosas me pasan siempre. El correo. Uy, ahora el correo. A mí estas cosas me pasan siempre. Si no, las explico y ya está, pasa. Basta porque si no vamos a perder el tiempo con estas historias y ya está. ¿Eh? No sé por qué. ¿Y dónde tenemos? Vuelve otra vez al que pedíamos y ya está. Dime. ¿Perdón? No, es ¿crees que Hay que cerrar la sesión, no, pero bueno, la abrimos luego. Hay que cerrar la sesión en la que estamos. Sabe la derecha. O hay una compañía o otra. ¿Sabes? Sí, yo lo ¿Qué se hicieron? Se le puede enviar. Dale al más. Afílate tú de ahí. De tu cara y empiézate. Yo creo que no, porque esta es una línea no de nadie. Entonces no me deja. Se cuelgan y no me deja dar paso. Bueno, David, no lo hicieron para David. me descolocan estas cosas. Anota Vamos al que tenía y ya está. Venga, vamos al que está saliendo. queremos tener Entra ahora en el mío. Entra ahora en el mío. No, ya te está En mi Gmail. Claro. Entra en el mío. Otra vez. No escuchéis, por favor. No sé, está bien. ¿Otra vez? Pasando. si es que lo que te digo. Pasando. Vamos a volver otra vez a lo que teníamos y ya está. Pero es que no sé dónde está. Dime Pero que ya lo hemos hecho antes. porque yo tendré un correo. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ello. Ahora espero que os resulten interesantes las viñetas, porque si no ya nos abrimos las venas. Venga, bueno, vamos allá. Bien, estábamos, ahí tenéis a la cría que bailaba y que bailaba con la libertad, ¿vale? Bueno, vamos a retomar el hilo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, por qué la libertad no es un valor suficiente, cuando hablamos de bueno, pues cuando hablamos del fundamento del feminismo y cuando hablamos del fundamento de otras muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, pásame a la primera, porfa, a esa, vale. En primer lugar, porque ser libres no nos hace iguales. Las personas, por ejemplo, las personas que han sido liberadas o que se han liberado de la esclavitud, estoy pensando, por ejemplo, en los negros, en los afroamericanos, a finales del siglo XIX, les dan la libertad, tienen su acta de libertad, son personas libres, pero en 1960 y 1970 estaban luchando por los derechos civiles. Por tanto, eran libres, pero no eran iguales. Si miramos, por ejemplo, esas dos fotografías, miramos a las mujeres que están trabajando en una fábrica en China, o miramos en la fotografía de la derecha a una mujer que parece tener un grado técnico laboral, que no es una trabajadora de una maquila, o de una... Bueno, son libres. Están ahí seguramente porque quieren, ¿no?
nos dirán, pero no son iguales, ni están siendo tratadas con igualdad, ¿vale? Por tanto, ser libres no nos hacen ser iguales. En segundo lugar, las mujeres somos libres, somos iguales. Yo he querido poner un solo ejemplo, ese que tenéis ahí, pero bueno, tendríais, aparte de la brecha salarial, la división sexual del trabajo, la paridad laboral, la visibilización en la historia, el reconocimiento en cualquier disciplina, las mujeres en las ramas STEM, etcétera, etcétera. Lo que queráis, por donde queráis mirar, coged el ejemplo que queráis. Os vais a encontrar con que somos libres, evidentemente, incluso nos dicen, ¿no?, que puedes elegir, puedes no elegir, pero no somos iguales. Si veis estos datos, que son de pantalla completa, sí, aquí. Vale. Si veis, por ejemplo, los datos que dan a la izquierda, directivos y gerentes, hombres 123, mujeres 6. Estamos mirando aquí. Aquí. Mandos y coordinadores, hombres 7.000, mujeres 4.000. Técnicos, fijaros, curiosamente, 2.800, 2.900. Pero fijaros si vamos a profesionales o personal de base, 17.000, 42.000, 4.000, 7.000. Vamos ahora a los salarios, columna de la derecha. Directivos y gerentes, mandos y coordinadores. Los hombres cobran 51.000 euros. Las mujeres por el mismo trabajo, cargo, etcétera, etcétera, 36.000. Si vemos a los técnicos, 37.000 y las mujeres 33.000. Si vemos a los profesionales, fijaros, 21.000, 19.000, nos vamos acercando. ¿Dónde se cambia esto? Personal base, 14.900, 15.400. Y estos son datos de 2019. No estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de hace 30 años ni del siglo pasado. Por tanto, las mujeres somos libres pero no iguales. Si vamos al tercero de los ejemplos, el tercero de los casos, los derechos humanos no nos han librado de la división de clases ni de subclases. No quiero detenerme demasiado en toda la imagen, aunque con lo que nos ha costado me viera, pero bueno, pero sí que quiero que prestéis atención a las dos primeras partes. La de la izquierda dice que los multimegamillonarios en estos momentos ganan 2.500 millones de dólares al día. 2.500 millones de dólares al día. En el África subsahariana, 5,50 dólares al día. Es decir, son libres, no son iguales. Si vamos a la columna del medio, o sea, a la franja horizontal del medio, lo que nos dice ahí es que los varones, los hombres, poseen un 50% más de la riqueza existente, de la riqueza mundial, que las mujeres. Y si vamos a la que está a continuación, a esta, un reciente estudio dice sobre la situación en 13 países en desarrollo ha revelado que el 69% de la reducción total de la desigualdad se debe a la educación y a la salud. Con lo cual, tenemos bastante claro de qué estamos hablando. Por tanto, la igualdad, cuando hablamos de ella, a diferencia de la libertad, que en muchas ocasiones te la han concedido con un papel legitimado legalmente, ya eres libre, y con ese papel puedes ir. La igualdad no funciona igual, no funciona de la misma manera. La igualdad es un valor muy sutil, es un valor muy delicado, por dos cosas. En primer lugar, porque es producto de un pacto. Y en segundo lugar, porque se basa en el mutuo reconocimiento. Yo puedo ser libre, pero el que está a mi lado puede considerar que yo no tengo nada que ver con él o con ella y que no estoy a su mismo nivel y que por tanto no me reconoce y que por tanto no interactúa al mismo nivel conmigo ni me concede aquello que me corresponde por el hecho de mi humanidad porque sencillamente no lo analiza así. Es decir, la igualdad es un valor que requiere de delicadeza, de cuidado, porque es el sustento realmente fundamental de un proceso democrático.
A lo mejor quizás, por ese motivo, las feministas lo hemos tomado como un valor axial, y por ese motivo quizás ha sido un valor menospreciado y dejado de lado, porque desde que se colocó como uno de los valores fundamentales por los cuales nos podíamos mover, ha tenido vaivenes y movimientos bastante guadiano. Es decir, ha ido apareciendo y desapareciendo. Ahora bien, seguimos. En segundo lugar, ¿qué pasa con la igualdad? Que la igualdad no es igualitarismo. Es otra de las cosas que hay que decir y aclarar sobre la igualdad. Porque la igualdad es mirar a cada quien como te miras a ti mismo. A ti mismo y en relación con los demás. Es lo que nuestra maestra Elena Simón dice, yo como tú como yo, y lo que Amelia Valcárcel llama la equipolencia. ¿Qué pasa con esas dos viñetas que tenéis ahí? Si os fijáis en la primera, la que está a la izquierda, ¿vale? Y desgraciadamente refleja a una docente, a una maestra. Bueno, pues ese es el concepto de igualdad que se está aplicando en muchos momentos, en muchas ocasiones y habitualmente en los últimos años. Es decir, todos iguales. Y todos iguales, vamos a quitar las particularidades que tiene cada quien, vamos a quitar aquello que puede tener de creativo, vamos a quitar aquello que, porque tienes que ser igual al otro. Oye, porque si no el fundamento de la democracia, ¿qué pasa con él, no? Y entonces igualamos. Pero fijaros bien lo que se dice en la viñeta del otro lado, en la de la derecha. La igualdad no se consigue dándole a todas las personas lo mismo. Eso es igualitarismo. Por ejemplo, no sé si os acordáis, yo no me acuerdo muy bien si esto se llegó a materializar o no, pero hace unos cuantos años se pretendió dar una cantidad de dinero por criatura nacida, ¿vale? A cada quien por criatura nacida. No sé si eran 100, 200, 300 euros, porque no creo que en estas cosas eran 2.000 euros, pues fíjate, 2.000 euros, vale. Pero claro, si tú le das 2.000 euros a quien vive en las 1.000 viviendas o en una zona depauperada y tú también le das 2.000 euros a Ana Patricia Botín, dueña del Banco de Santander, ¿vale? ¿Qué estás aplicando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás realmente tratando de manera igualitaria a las personas? No. Desde luego, desde el feminismo, desde la concepción feminista, decimos que no. Eso es igualitarismo. Precisamente por ese motivo, desde el feminismo, se habilitó hablar de la acción positiva, que en su momento le llamábamos discriminación positiva, pero cuando se nos echaron encima por el término discriminación, que fíjate tú, de lo que están hablando ahora las feministas, entonces pasamos a hablar de acción positiva porque, bueno, podía reflejar claramente también aquello que queríamos decir. Porque si seguimos, ser iguales no es ser idénticos. Esta es la tercera característica. La igualdad no es la identidad. Y he querido coger esta imagen de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, porque me parece que es bastante significativa, no necesita demasiada explicación. Porque cuando nosotras hablamos de igualdad, lo que queremos decir no es que yo quiero ser tú. No, no, no. Celia Morós dice que la igualdad entre hombres y mujeres es la búsqueda de lo genéricamente humano. Lo genéricamente humano. No lo identitariamente masculino, sino lo genéricamente humano. Porque las mujeres no queremos ser varones. Las mujeres lo que queremos es tener los mismos derechos que los varones han tenido por el hecho de ser varones. Por tanto, cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando de identidad. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad dentro de la diferencia y de la diversidad. Pero claro, si como Elena Simón nos dice, la diferencia es una realidad, ¿vale? Es decir, que tampoco tienes que darle muchas vueltas al asunto. La diferencia la tienes desde el momento del nacimiento, desde el minuto uno. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
desde el feminismo? Pues estamos hablando del mutuo reconocimiento de derechos y estamos hablando de la ausencia de privilegios por ser de un determinado sexo de nacimiento. De eso es de lo que estamos hablando. Yo lo que quiero es reconocimiento de los derechos y para eso necesito del pacto y para eso necesito del otro y que el otro y la otra me vean como su igual en cuanto a qué, como su igual en cuanto a aquello a lo que tengo el derecho a poder acceder, aquello lo que me competiría poder acceder, al margen de que yo tenga una minusvalía, sea de un color, sea de otro, profese una determinada manera de pensar o cualquier otra diferencia. ¿Vale? Bien, ¿qué nos queda entonces ya? Yo ahí cierro con lo que es el PowerPoint. Espero que haya servido todo el follón que hemos montado. Y pasaría ya muy brevemente a decir qué es lo que está pasando hoy con la igualdad. Aquí ya hemos podido ver algunas cosas, pero ¿por qué se muestra contaminada? ¿No? ¿Por qué está contaminada? Si seguimos a Rousseau, y no os asustéis, que no vamos a hablar demasiado de Rousseau, pero sí que quiero hablar una cosa de que Rousseau, claro, para las feministas Rousseau tiene una significación particular, ¿verdad? Ya sabéis, eso de Sofía en casa, cuidando de Emilio y tal. Si hablamos de una de las cosas fundamentales que dijo Rousseau, y es que el origen de la desigualdad, decía Rousseau, está en la propiedad. Eso lo dijo en su contrato social y lo dijo en su ensayo sobre la desigualdad entre los hombres. Bien, si cogemos el razonamiento, le damos la vuelta y le ponemos las gafas violeta, entonces lo que tenemos es que la igualdad tiene como fundamento la no posesión. La no posesión. Porque no funciona desde ahí. No funciona desde el yo poseo, sino que funciona desde hacia qué podemos ir conjuntamente, cada quien desde donde viene. No tenemos más que ver los problemas que nos está generando en estos momentos el no entender precisamente que la igualdad consiste en no poseer. En segundo lugar, que la igualdad esté siendo reducida a igualitarismo nos está planteando un doble problema. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo desde una perspectiva política. Se está legitimando desde una posición política. Pero además es que esta posición política está revistiéndose de un valor moral, de una dimensión moral. Y esto es lo que realmente nos está trayendo demasiados conflictos, sobre todo para lo que es la igualdad como tal. Y en tercer lugar, tercer y cuarto lugar, pero en tercer lugar, Amelia Valcárcel en su obra del miedo a la igualdad nos decía que, analizando a Rousseau, él decía que la igualdad en las sociedades reales, no en las construcciones teóricas que se pueden establecer, sino en las sociedades reales, la igualdad fue sustituida por la voluntad general. Pero, dice, en las sociedades políticas ha sido sustituida por el bien común. Y entonces, claro, esto nos abre un abanico grande de preguntas. Si el problema está, o la cuestión está, en el bien común, ¿qué cosas desaparecerán en nombre del bien común? Ahí lo dejo. Por último, decía ella, producir igualdad no genera igualdad. Esto lo tenemos muy claro, ¿verdad? Por las involuciones que estamos sufriendo. En estos momentos, además, una bastante fuerte. Es decir, claro que no tenemos ninguna garantía. Ya os había dicho antes que es un valor delicado. Es un valor delicado y, por tanto, necesita del cuidado de todo el mundo para que pueda mantenerse. Le pasa igual que a la democracia. Por eso estamos tan mal. Porque es delicada, necesita cuidado, ¿no? Y en estos momentos vamos a martillazos. Pues aquí pasa lo mismo. Y el problema, decía ella, es que hoy no es la igualdad lo que está colocándose en el centro, sino la diferencia. Claro, si como ya hemos visto a lo largo de esta parte, ¿no?, la diferencia y la diversidad necesitan del marco y del contexto de la igualdad para tener sentido y dimensión, ¿qué sucede si les quitas el marco? ¿Qué sucede si quitas la igualdad? Te quedas
con la diferencia o te quedas con la diversidad, pero bueno, sobre todo con la diferencia, que es donde estamos en estos momentos. Así que, claro, ella de forma poco optimista dice que la igualdad en estos momentos no interesa, que está desactivada. ¿Eh? Y quizás precisamente por ese motivo es por el que desde el feminismo seguimos empeñadas en que se lleven a cabo las agendas, se cumplan las agendas, no nos perdamos de los objetivos y que los objetivos sigan teniendo como eje axial la igualdad. Y con esto le doy paso a Josefina porque nos va a hablar de la segunda parte del concepto, de la erotización. Vente, vente tú para acá. Yo hago ahora tu papel. Y así es que así la máquina te... Dale a inicio sesión. Habrá que te parece que me cambie. Vuelves a entrar. Eso es. Vuelves a entrar. Claro, ahí te cierra sesión. Ahí estás. Pero ya estaba cerrada, ¿no? No. Está cerrada la sesión. Está cerrada la pestaña. Ah, vale. Cierra la mía. Transición. Vale, ahora. Ahora. Vale. Ya está. Lo que no sé es por qué no ha admitido antes el PowerPoint directamente en Word. En Word y ellos tengan Office. Ah, bueno, ya, claro, de verdad. Vale. Es que no te lo enseño. Bueno, vamos a ver. Yo retomo donde Guillermina acaba y vuelvo a recordar qué es lo que significa erotizar. Porque de lo que yo quiero hablar ahora es por qué es necesario erotizar la igualdad. Si recordamos lo que ha dicho Guillermina, erotizar significa hacer deseable algo. En este caso, para nosotros, hacer deseable la igualdad. Y yo quisiera reflexionar por qué es deseable erotizar la igualdad, por qué es necesario en este mundo, en este momento, desear erotizar la igualdad. Y para ello, pues voy a empezar, paso aquí. ¿Qué le ves eso? No. Vale, sí, la siguiente. ¿Siguiente? Con eso voy a empezar hablando, por una parte, lo que significa desde la semántica patriarcal la igualdad, y más adelante lo haré sobre lo que, de alguna manera, el feminista plantea. La semántica patriarcal, cuando nosotros hablamos de ella, nos remite así, de golpe, a un imaginario patriarcal. Imaginario patriarcal que se asienta, lógicamente, sobre un sistema patriarcal y que tiene en su base la dominación en base a la desigualdad. Por tanto, ¿en base a qué desigualdad establece ese imaginario patriarcal? Es la desigualdad en base al sexo, por el sexo. Porque hay muchos tipos de desigualdades. Puede
ser, como ha dicho Guillermina, desigualdades de clase, desigualdades económicas, desigualdades de raza, etc. Pero el sistema patriarcal, lógicamente, lo que marca en su imaginario es la desigualdad en base al sexo. El feminismo ilustrado confronta políticamente a partir de la idea fuerza de igualdad. La segunda confrontación respecto a la igualdad se realizará con el movimiento obrero, ¿no? En base a la posesión de los medios de producción. Y por tanto, es una segunda contestación a lo que es la desigualdad en base a diferentes cuestiones, ¿no? Yo voy a seguir al libro de Victoria Sendón, a la barbarie patriarcal, para intentar definir, además de lo que Guillermina ya ha expuesto respecto a lo que significa la igualdad, para dar unas pinceladas sobre lo que es el imaginario patriarcal. Y el imaginario patriarcal es, lo primero, un mundo jerárquico de dominación. Un establecimiento del poder a partir de una genealogía, lo que llamamos el androcentrismo. Desde esa lógica binaria, aristotélica, que no es la de hombre-mujer, sino la de hombre y no hombre. Desde el androcentrismo es el hombre, el patrón, y todo lo demás son no hombres que quedan en los márgenes y quedan excluidos. Pero además, donde las diferencias del no ser hombre son transformadas en desigualdades según una jerarquía arbitraria, ¿no? En este caso, según la jerarquía sexual. Por tanto, hay una idea que me parece muy importante, que ya lo ha comentado antes Guillermina, y es que ser diferentes no debe nunca correlacionar con ser desiguales. Porque lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no es la diferencia. Por tanto, es muy importante entender cómo eso es algo que debemos de tener muy presente en estos momentos, como ha dicho Guillermina, donde pareciera que estamos continuamente aludiendo, apelando a la diversidad. Por otra parte, en ese mundo jerárquico de dominación, el concepto de ciudadanía, a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Ilustración, es la del ciudadano varón. Como segundo punto de lo que es ese imaginario patriarcal, habla Victoria Sendón de la subsidiariedad de las mujeres y de todo su mundo, de todo lo que significa el mundo de las mujeres, de lo femenino, de su capacidad reproductiva, del saber que históricamente han tenido las mujeres en base a su experiencia vital, y han sido denominadas, nombradas como brujas, como endemoniadas, como locas, para dejarlas absolutamente apartadas y desempoderadas, que diríamos ahora, ¿no? Un tercer punto es el que se refiere en ese imaginario patriarcal al desprecio total sobre la naturaleza y al dominio del hombre sobre la naturaleza que nos ha traído hasta aquí. En esta situación en la que la ecología, el ecologismo, nos está recordando continuamente cuál es la situación y la consecuencia de este imaginario. Como un cuarto punto de ese imaginario son los valores de dominación y sobre todo el ámbito de la violencia. La violencia que se manifiesta en las relaciones personales, pero que también lo podemos observar si pensamos en los deportes, en las diferentes manifestaciones, yo que sé, desde las peleas de gallos, desde toda una serie de imaginarios que han sido desarrollados en base al enfrentamiento y la violencia, que viene de ese imaginario patriarcal. Esto Victoria Sendón le llama la hipertrofia del ego, y es el estar continuamente buscando el poder. Y para ello hay que enfrentarse, para estar siempre intentando dominar e intentando estar en una posición, ¿no?, de superioridad. Y esto es lo que lógicamente lleva a lo que son las relaciones
de amo y esclavo, que nos lleva también a un imaginario de relación sexual, de relación, pero que trasciende todo esto, porque es una relación de poder continua, de amo y esclavo, y en donde la guerra real y simbólica está siempre presente. Por tanto, esto es un espacio máximo de inhumanidad y de transgresión, en el sentido amplio, y no como ahora están continuamente utilizando esta expresión. Esto lo explicaremos más adelante. Pero es importante que entendamos, que podamos entender que todo imaginario, como he dicho antes, se ancla en un sistema, en este caso en el sistema patriarcal, y que está estudiado. Y el sistema, la teoría general de sistemas que desarrolló Ludwig von Winterfanti, lo que dice es que el sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Por tanto, es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes y que se relacionan entre sí formando un todo unitario y complejo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque, según este autor, que no voy a volver a repetir su nombre, lógicamente lo estudia y habla de cuáles son los elementos, cuáles son sus funciones, cuáles son los objetivos y cómo desarrollan, ¿no? Por tanto, es muy importante entender de lo que estamos hablando. Porque este sistema inunda toda nuestra vida, inunda todas nuestras relaciones, inunda todo lo que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con el ámbito cultural, con el judicial, con todo, con todas las instituciones y con todas las relaciones, no solamente institucionales, sino todas las relaciones personales, afectivas, de todo ámbito. Y además está naturalizado, lo tenemos naturalizado y a veces no somos ni conscientes de cómo nosotras mismas podemos ser reproductoras de ese sistema y de sus valores. ¿Vale? Y por tanto, es muy importante entender cómo los valores del sistema patriarcal interseccionan con los valores del sistema capitalista. De ahí el éxito que ha producido, ¿no? Ha producido y sigue produciendo. Por tanto, tenemos que decir que no será posible un cambio hacia esa erótica de la igualdad que nosotros estamos reflexionando, hacia ese nuevo imaginario feminista, hasta que de verdad no entendamos esto, que es un sistema que lo impregna todo y que debemos crear un nuevo imaginario costoso, difícil, porque realmente supondrá el pensar toda una manera de organizar el mundo, de organizar las instituciones, de organizar nuestras relaciones y nuestra vida. ¿Vale? Ese imaginario feminista, en donde la igualdad, como ha dicho muy bien Guillermina, es en base siempre a un pacto, voy a ir haciendo reflexiones respecto a cosas que forman parte del imaginario patriarcal, para ver cómo podemos, desde ese imaginario posible feminista, se pueden abordar, porque es de lo que trataremos en la próxima sesión, que trataremos en enero, ¿no? En el imaginario patriarcal, los deseos, ¿no?, es lo que impregna absolutamente nuestra vida y lo que pareciera que es lo que nos impulsa a movernos, a realizar, ¿no?, a relacionarnos, a buscar nuevos caminos, nuevos alicientes. Pero desde el imaginario feminista tenemos que pensar cómo esos deseos tienen que ir hacia dar respuestas reales a necesidades reales que tenemos las personas como las que somos. Donde esas acciones de riesgo que impregnan el imaginario machista, el imaginario patriarcal, que pareciera que siempre
tenemos que estar acudiendo a situaciones, a relaciones de riesgo para sentirnos vivos, tienen que irse y dirigirse a consecución de otras metas. Unas metas de justicia, unas metas de vida digna, de creatividad y disfrute para cada uno y cada uno de los humanos. Donde es necesario diferenciar lo que son esas acciones de riesgo, ese deseo en la ficción, que eso es el arte, es la literatura, es la cultura de alguna manera, que nos ayuda a poder de alguna manera imaginar mundos que son imaginarios, pero que no son reales. Y cómo la cultura, como medio de expresión y creatividad, tiene que ser una herramienta frente a esa cultura de consumo que cada vez forma más parte de nuestra vida y de este sistema en el que estamos. Hay un tercer punto que se refiere o se referiría a ese imaginario feminista hacia la igualdad, que es la necesidad de abrazar valores de vida frente a los de muerte que de alguna manera están en el imaginario patriarcal, ¿no? Esos valores de enfrentamiento, esos valores de guerra, esos valores de competitividad, e ir a lo que son valores de dar vida, de respeto, de participar y colaborar, ¿vale? Y por supuesto, en desarrollar prácticas de cuidado, pero no prácticas de cuidado para las mujeres, que pareciera que forman ya parte de nuestra identidad, no. Prácticas de cuidado en una cultura, en un imaginario feminista, donde hombres y mujeres deben de saber que el cuidado de unos hacia otros y hacia uno mismo desde la salud es una piedra angular de nuestras vidas. Pero además tendríamos que hablar de las relaciones, ¿no?, respecto a los pactos entre iguales, no desde la dominación, sino desde, como ha dicho Guillermina muy bien antes, desde el reconocimiento y desde el respeto y el pacto entre iguales. Por tanto, estamos hablando, como siempre nos recuerda nuestra maestra Elena Simón, de la necesidad, siempre que hablamos de feminismo, de hablar de la cultura de paz. Que la cultura de paz significa el enfrentarnos, el colocar la resolución de los problemas que son una realidad, ¿no?, sobre unas bases de reconocimiento, unas bases de empatía y de tú como yo y yo como tú. Poder entender por qué el otro expresa, siente o está posicionado, ¿no?, en una determinada manera. Pero tendremos que hablar también de una ética contraria, como he dicho antes, esa dominación y ese imaginario de amo y esclavo, ¿sí?, que en el erotismo, patriarcal siempre es la referencia del sadomasoquismo, ¿no? Pero además es importante tener en cuenta qué pasa con la libre elección y el consentimiento. Dos ideas que ahora mismo se utilizan mucho, pero que no siempre van en el camino de entender el respeto de los derechos humanos. Pero además, siguiendo a Alicia Puleo, yo desde luego creo que en el imaginario feminista tiene que estar el respeto a la naturaleza, frente a esa omnipotencia que es el imaginario patriarcal. Por tanto, sería un imaginario referenciado en una humanidad de varones y mujeres en su diversidad, desde el reconocimiento de su individualidad. Por tanto, aquí es importante hablar de la necesidad, lógicamente, que reclamamos de la abolición del género, constructor de roles y estereotipos y, por tanto, de la jerarquía sexual. Es importante, por tanto, entender
que todo imaginario feminista también deberá estar construido sobre un sistema. Y volvemos a recordar lo que significa un sistema. Y por tanto tendremos que tener en cuenta que ese sistema, ese imaginario patriarcal, deberá y deberemos pensarlo inundando todos los ámbitos. Y que deberá desvelar las intersecciones que pueda tener con el sistema capitalista. Por tanto, podemos decir que tenemos un largo camino lleno de trampas, de nuevas trampas patriarcales, como así le hemos llamado este año a curso, ¿no? Y es que el deseo de igualdad, la erótica de la igualdad, debe sortear las trampas naturalizadas de cada época, de cada cultura, de cada momento histórico. Y por ello es pertinente hoy preguntarse en nuestro contexto cuáles pueden ser las causas, las trampas que consiguen mantener la dominación y la desvalorización de las mujeres en nuestras sociedades formalmente igualitarias en las que vivimos. ¿Vale? Voy a hacer un recorrido, un apunte pequeño, por diferentes autoras que yo creo que ayudan a pensar en ello y que han reflexionado sobre ello. La primera, siempre nos referimos a la gran maestra Amelia Valcárcel, cuando ella habla de la ley del agrado. Y es que esa es una trampa. Estamos educadas para satisfacer al otro. Estamos educadas no para tener un proyecto propio, sino para ayudar, ocupar al proyecto de nuestro compañero, de nuestros varones, de nuestros hijos, desde un punto personal, desde un punto privado, desde el lugar subsidiario, desde lo doméstico. Pero también Ana Konasdottir, en su libro El poder del amor, que tanto nos gustó y el que tanto le dedicamos en un ámbito feminista de lectura, ¿no? Ella habla de una idea que a mí me pareció reveladora, que es de la plusvalía de género, de cómo las mujeres pagamos un tributo por nuestra posición subsidiaria y lo hacemos desde el amor. Como seres sexuales conducidos por el deseo y por necesidades de relación. Y ese tributo que hacemos de una manera gratuita por ese deseo de amor y de relación y de ser reconocidas, ¿no? Ella le llama la plusvalía de género. Eso no está cuantificado, eso es de gratis, ¿vale? Y además, pues nos hace, para ser reconocidas, pues seguir dictados de la moda, ¿no? Que nos objetualiza, que nos hipersexualiza. Pero además regalamos, en esa plusvalía de género, cuidados y atención, sin ser además muchas veces ni conscientes de ello. Pero también Rosa Cobo, en la revolución sexual, habla de la revolución sexual, de la contracultura y los valores de la nueva izquierda. Rosa Cobo, conforme la voy escuchando, ella sabéis que tiene un libro que es sobre el tema de la prostitución, y ella siempre hablaba de la intersección entre el sistema patriarcal y el sistema capitalista en el ámbito de la prostitución. Pero cada vez más, conforme la voy escuchando, va ampliando, yo creo que posiblemente esté reflexionando y trabajando sobre ello, está reflexionando y planteando cada vez más el significado de la revolución sexual de los años de 60, ¿no? De los 68. Y cómo eso, al final, fue no la revolución sexual, sino la revolución sexual de los varones, que lo que necesitaban eran a las mujeres disponibles,
y de gratis. Y una vez más, en esa trampa patriarcal se nos envuelve como una revolución sexual en las cuales muchos de nosotros generacionalmente lo hemos vivido y sabemos que éramos unas invitadas. Mucho más, ¿vale? La sexualidad, dice ella, está relatada como espacio de libertad, pero espacio de libertad para ellos. Las mujeres siempre disponibles para su acceso. Y es este el momento, dice Rosa Cobo, en donde se empieza a desarrollar de una manera más brutal la hipersexualización y la pornificación de la cultura, del ocio y de las tendencias. Las mujeres de nuestra generación lo sabemos. Podemos pensar en lo underground, podemos pensar en el víbora, podemos pensar en toda esa cultura que supuso, ¿no? Los libros de Henry Miller, ¿no? En donde realmente, y así lo digo yo porque no sé cada una de vosotros lo pensáis, yo me lo tragué. Una trampa, y es una trampa que nos tragamos, porque pensábamos que de verdad éramos protagonistas. Con el interview, ¿no? Mezclando todo. También apuntar como Ana de Miguel, ¿no? En su libro nos habla de lo que hablábamos antes, de la trampa también del consentimiento y la alimentación, que ha sido vendido como una manera de decir que la prostitución no es violencia. ¿Vale? Pero también quiero detenerme, porque a mí me parece muy importante esta idea, en Alicia Puleo, que ella en su libro Ecofeminismo, para otro mundo posible, que lo releo, siempre sacó muchísimas ideas, ¿no? Me interesa mucho lo que dice. Ella analiza el tema dentro, ¿no? En un capítulo pequeño, porque su libro es muy extenso y muy amplio, pero me voy a detener en una idea que ella analiza, que me parece muy importante, y es el tema de la transgresión, la idea de la transgresión, de transgresión, porque me parece que ahora, como está como muy de moda todo lo trans, que nos quedamos ahí, no sabemos qué viene después, cuando se dice trans, ya se ha quedado ahí. Entonces me parece que es importante que podamos pensar qué significa la transgresión, ¿no? Y ella dice que la transgresión hay que analizarla desde dos puntos de vista. Uno, lo que pueden ser las transgresiones justas, que son aquellas que llevan a cambiar las normas, que llevan a hacer una revolución, una transformación, porque está denunciando algo injusto y que por tanto no se puede aceptar. Y otra son las transgresiones injustas, que significa, y este es el significado que yo creo que en la revolución sexual y en todo lo que vino después se desarrolló, el quebrantar las leyes, el saltarse las leyes. Transgredir era saltarme el límite, saltarme la norma, a violar, a agredir, pero en ningún momento se está cuestionando el marco en el que vivimos. Si pensamos aquí, por ejemplo, en la movida, lo entendemos, ¿no? Anoche yo veía un reportaje de la 2 sobre, no sé si conocéis, un grupo musical que en los 80 fue muy importante, a mí me interesó mucho, que eran Los Ilegales, que eran de Asturias. ¿Vale? Esta gente, sobre todo su cantante, era... Bueno, pues en este reportaje hablan también con él, pero ya ahora, desde ahora, que tiene 60 años, ¿no? Y él decía, los que querían ser un bote de Colón, ya sabemos dónde están. Creo que se entiende. Quiero ser un bote de Colón, lo cantaba Alaska, y los Pegamoides. ¿Vale? Esto es un ejemplo de transgresión, porque todos sabemos, ¿no? La imagen efectivamente, la transgresión, pero sabemos qué es lo que hay, y ahora además hemos tenido tiempo para poder ver qué es lo que hay
tras esa transgresión. Si es una transgresión justa o es una performance. ¿Sí? Y por tanto, a mí me interesaba mucho esta idea que desarrolla Alicia Pugliese, ¿no? Y fijaros, es un tema en donde esta transgresión pues refiere, ¿no?, un imaginario, estoy terminando, un imaginario de saltarse los límites, de que todo vale, ¿no? Y que reduce la liberación del erotismo a un consumo pornográfico, al abuso sexual, etcétera, etcétera. Mirad, no estamos hablando de tonterías. Yo hoy, no sé si alguna de vosotros habéis oído ser. En el programa de Ángel Barceló, hoy, no sé, como modo de gracia, ¿no? Se planteaba, para que llamaran los oyentes y tal, un tema que era, ¿hay que pedir perdón o pedir permiso? Y él planteaba de una manera, ¿no?, de gracia, de risa. Y además, aquel periodista que lo desarrollaba, ¿no?, siempre decía que lo que hay que hacer es pedir perdón. Pedir permiso es antiguo, es conservador. Afortunadamente, ha habido algunas oyentes que le han llamado y le han puesto, ¿no?, y le han dicho, siempre pedir permiso. Porque pedir permiso es el respeto, es la relación entre iguales. Si estamos hablando de cosas niñas, pequeñas, bueno, pero si estamos hablando de cosas serias, y este programa en la audiencia y en nos toca es de máxima audiencia, no podemos frivolizar diciendo que siempre mejor pedir perdón. Es más divertido. Esto es lo que se referencia cuando hablamos de esa transgresión. Bien, por tanto, yo termino ya diciendo que la alianza del patriarcado y del capitalismo frente a la erótica de la igualdad es un tema importante, porque el sistema capitalista se nutre del imaginario patriarcal, sus estereotipos y la construcción del género para dirigir, explotar y generar nuevos espacios de consumo y de negocio. Los youtubers, influencers, publicistas generan tendencia, y cuidado con esto, porque ayer reflexionábamos, ¿no?, con una gente sobre las cosas es que se van y vienen, no, las cosas siempre están ahí, pero las tendencias son lo que hacen que en un momento determinado vuelva a aparecer con fuerza unas ideas que generan pues toda una manera de relacionarse, ¿no?, y de desarrollar cultura, de desarrollar, pues eso que decimos, todo lo que supone un sistema. Y yo creo que ahora está otra vez volviendo con una gran fuerza toda esa tendencia que viene de esa idea que yo he puesto anteriormente de la transgresión. ¿Y por qué? Porque realmente vende la transgresión, el transgredir, ¿vale?, como valor. Entonces, ¿qué pasa? Que estos youtubers generan esa tendencia que tiene que ver con una hipersexualización estereotipada desde edades muy tempranas. Porque, claro, hay tendencias, youtuber y tendencias de como se diga, no sé, ya en internet, que son vistos por niños y niñas muy, muy pequeños, y cada uno de ellos tienen a los que siguen y a los que no, a los que se les gusta ver que les dicen y de qué les hablan, ¿no? Y por tanto es un negocio infinito del culto al cuerpo, a la estética, a la cirugía, a transformar, sí. ¿Vale? Pero además es un tema en que en el ocio tiene un gran valor, un gran desarrollo en el consumo de la pornografía, de la prostitución, en la ciberindustria sexual que hoy día vive dedicada, ¿no? Pero también, lógicamente, en toda la industria cultural. En esa cultura del riesgo, que yo le llamo del nihilismo, que me llamó la atención Guillermina, pero el nihilismo entendido como, ¿y a mí qué me importa? ¿Esto qué importancia tiene? Pero también que genera un gran malestar. Y yo ahora quería haberos dicho que tengo ahí, por lo que sea rápido, unos datos desagregados de delitos e infracciones, de abandono escolar, de suicidio, de violencia,
que ilustran la actualidad de la socialización diferenciada y el malestar patriarcal que eso produce. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? No me estoy inventando nada. Mirad, aquí, de forma desagregada, aquí están. Los menores condenados por sexo y edad del año 2020, ¿eh? Chicos y chicas, ¿vale? Los condenados por sexo y grupo de edad, pero siempre hombres y mujeres. Pasamos. Las infracciones penales, están aquí todas, y su tipología, ¿vale? En donde dice que por sexo los varones menores cometieron el 82% de las infracciones penales. Solo un 17,4%, que ya son muchos porque no tendría que ver, de las mujeres. Las infracciones aumentan con la edad. Y a los 14 años hay un 15,8% y a los 17 un 31,9%. Pasa. Estadística de condenados adultos menores en el 2020. Hombres, 9.000. Mujeres, 2.156. ¿Vale? Aunque va bajando, mirad, ha bajado, la tasa. Pero lo que es importante es ver los datos desagregados, que por eso necesitamos y pedimos siempre a las feministas la necesidad de los datos desagregados. Porque nos dicen, desagregados quiere decir por sexo, hombres y mujeres. Todo el grupo, los adultos. No, el anterior era de delitos, ¿no? Primero. Vale. En este sí pasa. Este es suicidios. Suicidios por edad y sexo. ¿Vale? Hombres de todas las edades, 2.930. Mujeres, 1.011. Y aquí están por edades. ¿Vale? Podéis detener. Es fantástico entrar, a mí que me encanta, el Instituto Nacional de Estadística. Pones ahí, suicidios por sexo. ¡Bum! En un minuto, ¿eh? O sea, y es perfecto. Pasa. Menores condenados según sexo, edad y número de infracciones penales. ¿Vale? Total. Hombres, mujeres. Pasamos. Luego en educación. Competencia y debilidades. Abandono temprano. Abandono temprano. Hombres y mujeres. Mujeres y hombres. Afortunadamente podemos decir que vamos bajando, tanto unos como otros. Pero es importante que seamos conscientes. Porque todo esto a mí me preocupa. Yo soy docente y a mí me preocupa mucho el fracaso escolar de los varones. Datos de violencia sexual, que eso sí que los conocemos más por el último balance de criminalidad, que lo habréis oído, ¿no? Respecto al ingreso del 12% de la sexual, en los que las víctimas, además, eran menores. Los abusos sexuales cometidos por menores se dispararon con más de 1.300 casos, un 20% más que en 18. Todos los 10, cada 4 horas, hay una denuncia por violación. En 2021 se han denunciado un 30% más de agresiones que en el año anterior. En España, las víctimas mortales menores de 21 años son un 4% del total de las asesinadas desde 2003. Además de ellas, 13 eran menores de edad. En el 21 son 190 las mujeres menores de 21 años quienes llevan un dispositivo telemático. Pero en España, 1 de cada 5 jóvenes varones cree que no existe la violencia machista y que es un invento ideológico. Acabo aquí. Creo que para la próxima sesión tendremos que pensar, pues, cómo creamos ese imaginario feminista, ¿vale? Porque, claro, unas y otros siguen hoy asumiendo ese rol de idéntico, de idéntica, con el referente, con el imaginario que nos lleva a la catástrofe, a unos y a otras, ¿vale? Así que hemos de seguir pensando juntas y juntos estrategias para erotizar la igualdad.
Bueno, pues nada, abrimos a turno de preguntas, intervenciones, comentarios. Venga, Elena. Ala. Bájate un poquito. Que habéis dicho las dos, la igualdad es un valor delicado. No es que la igualdad es un valor potentísimo. Yo creo que de los más potentes y por eso da miedo. Por eso estamos el miedo por el deseo. Porque si produce bienestar, podemos por ese camino el deseo de que está, digamos, en la igualdad. Básico. No me ha gustado no han dicho delicado. Pero yo creo, Elena, que Es lo delicado mismo. se refiere, Claro. ¿no?, a que es muy fácil Claro. de desmontar, de Claro. manipular. Claro. Claro. Da miedo a los varones. ¿Por qué da igual? Porque, bueno, esos comentarios, se les imagina pocas estadísticas piensan que a través de animales eso es lo que hay que buscar y volviendo a la sustitución prácticamente intentar que sea la solución con el concepto de libertad, ¿no? Da igual de lo mismo, pero libertad mola más. Se lo quitar, que se abra más la libertad, porque la igualdad nos va a fastidiar. O sea, cuando lo agradezco bastante. Como yo digo, como tú, es que pensamos que todo el mundo está para pensar que vamos a poder. Claro, los sistemas y de hacen que se todo aprender. Cuando saben que lo que tenemos es igual a pues eso es igual a sino que en todo caso a los varones que son entonces es las ventajas. Hablamos de las cosas que no tienen mucha disciplina. Si ya está tiene mucho éxito comercial. La idea de que la libertad mola, pero bueno, la boca a la luz, porque la última está bien un calibre importante. Claro, eso va acabando. Entonces, eso se ha puesto tan frívolo. Siempre lo hemos visto la igualdad, libertad.
la idea de la libertad porque nos está tratando. Que esto no tiene razón, se está muy bien. Todos en el ámbito se compra mucho. Fijaros, las uñas estas que están con bueno, los dibujos. Eso para los tatuajes, todo el cuerpo, muchísimas cosas. Que nosotras no tenemos económico ni no sé, es verdad. Copernicanos no podían cambiar las mujeres. Casi todas. La igualdad, oye, esto cómo nos vamos a comer. Como veremos. Claro. Una cosita solo, yo las estadísticas que he puesto te sería lo que tú dices, es decir, demostrar cómo los varones necesitan también ser conscientes que la igualdad también a ellos les va a beneficia, porque están absolutamente ahí reflejados como que esos valores patriarcales, ¿no? De riesgo, de violencia, de dinero fácil, está llevándole a esos índices de delito, a este abandono, fracaso escolar, a la cárcel, ¿vale? Entonces, por tanto, claro, totalmente de acuerdo. Más palabras, opiniones, preguntas. ¿Dimo? Sí, sí, espera. Oye, primero, espera. Lo más es que no nos escuchan, de hecho, no nos escuchan. Claro, ella ahí lo que sí que evidentemente Alicia Puleo ahí apunta es que el tema de la transgresión es una idea que no es nueva, o sea, que también está desde el siglo XVIII, que tenemos autores como puede ser Mater, como puede ser Sade, etcétera, etcétera, donde su ideal era transgredir, desde lo sexual, pero era la transgresión. Entonces, claro, ella lo que dice, claro, vamos a pensar, porque realmente siempre hay que cumplir lo que de alguna manera está establecido, sea justo o sea injusto, o podemos pensar en que cuando hay una situación injusta, hay dos maneras, que es lo que ella dice, ¿no? De enfrentarse a una situación que no me gusta. Intento cambiarla, que sería la transgresión justa. ¿Cómo? Eso ya, ¿verdad? Los procedimientos según el momento histórico, según las fuerzas, según las alianzas, según... O simplemente me la salto. Me la salto y eso tiene una erótica también. Es que yo me salto la norma. Estoy transgrediendo la norma. Pero no me planteo que la norma es injusta. ¿Eh? Eso es lo que ella, que a mí me parece que es una idea muy potente, que me sirve mucho para pensar muchas cosas. ¿Vale? No sé si te he respondido. Lidia y luego Koga. Y cuando es altamente
hay muchos. Entonces, de la misma manera que yo, cuando esta tampoco creo que nosotros, desde el pensamiento, creo que también tendríamos que decir que estamos en desacuerdo con lo que han construido social y que queremos construir y la nuestra desde otra perspectiva. Vale. Y la otra cosa, las perspectivas diferentes. Yo cuando hacía la propuesta de lo que es la igualdad, me veía la España. Y vosotras me habéis dado una vuelta completamente distinta, ¿no? Que sí, hacer desear la igualdad Claro. como elemento vital, siempre yo, precisamente, cuando yo estoy pensando Claro. estoy hablando de cómo voy a hacer el aterrizaje en los valores de la igualdad, la sexualidad de las mujeres, lo que nosotras habíamos, pero que nosotras no hemos podido construir la punto de vista y de pensar cuál es nuestro punto de vista y luego pues cómo eso se manifestaría. Ya sé que lo seguramente sí, pero quería comentar que me ha llamado mucho la atención lo diferente El derrotero. cuando estamos. Vale. Bueno, yendo a la primera cuestión que planteabas, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Claro que yo no quiero la reproducción del mundo, pero yo creo que cuando, por ejemplo, cuando Celia Morós se expresa en esos términos o cuando yo misma me he estado expresando, evidentemente a lo que me estoy refiriendo es a poder, ¿eh? A poder. Es decir, no quiero hacer lo mismo que tú. Quiero poder hacer cosas en la línea que a mí me dé la gana, pero poder hacer cosas. Es decir, si yo no estoy reconocida de ninguna de las maneras, si soy un cero a la izquierda, si soy una ciudadana de segunda, si sencillamente no me reconocen como la otra, ¿eh? En la misma medida que lo soy yo, ¿eh? Entonces, evidentemente, no voy a tener capacidad para poder seguir adelante con ninguna otra cosa, ni para construir en un sentido ni para construir en el otro. Me voy a quedar en los ámbitos de la marginalidad, como hemos estado a lo largo de toda la historia, luchando por estar ahí representadas de alguna manera, enfrentándonos. Estoy leyéndome ahora el libro de Gerda Lerner, el de la conciencia, el del surgimiento de la conciencia feminista, y iba leyendo, bueno, he empezado a leerlo, pero el capítulo dedicado a la educación está fenomenal, porque hay una cosa que ella cuenta como relato de la vida de varias mujeres, pero que coinciden en lo mismo. Es decir, ¿qué hacen? Con todas ellas hacen un acto de humillación pública. Es decir, ¿de qué manera puedo dejar a esta mujer genial, absolutamente excelente por las circunstancias en las que ha tenido que luchar, de qué manera la puedo dejar desactivada por completo? Llevando a cabo un proceso de humillación que además lo va a protagonizar ella misma. Ella va a pedir perdón públicamente y eso se repite en una mujer, en otra, en otra, en otra. Entonces, claro, ¿a qué me estoy refiriendo? A poder. A poder. No para generar lo mismo y para seguir adelante con el mismo rollo, pero poder hacer proyecto. Y luego respecto a lo, a lo segundo, sí, claro, es que ya imaginábamos que seguramente muchas personas ibais a ir por esta vía, ¿no? Por la vía de a ver qué hacemos con la cosa de lo sexual, ¿no? Bueno, pues es precisamente será precisamente una de las posiciones, pero no es la única, ni queremos tampoco tirar por ahí, porque nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que podemos tocar son eróticas en el sentido de que van a hacer deseable la igualdad, que hacen deseable la igualdad, ¿no? Entonces debemos incluirlas, porque de alguna manera también
es decirles, vale, pero ya vale. ¿Eh? Vale, ya sabemos que está la dimensión sexual ahí, evidentemente focaliza, es núcleo, tal, ¿eh? Pero ya vale, porque hay otras muchas cosas que hacen erótica nuestra vida, ¿eh? Que hacen erótico el proyecto feminista y que sin embargo están, son anecdotarias, ¿eh? Y caen bueno, pues en el pie de página del capítulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tirar por ahí. Por supuesto, vamos a ver, esto es estamos haciendo una propuesta bueno, que esperamos que os metáis dentro de ella y que vayáis sugiriendo también cosas en la próxima sesión. Pero a mí desde luego me interesa mucho, por eso le hemos dado la vuelta, que efectivamente cuando decimos erotizar, ¡chán! Ya estamos, Claro, claro. a ver, ¿qué es erotismo? ¿Qué es el erotismo? El erotismo es un camino, ¿no? Es una manera de ver el mundo, de relacionarse con la vida, con las personas. Y yo creo que en eso también el imaginario patriarcal lo tiene muy hecho, ¿no? Los hombres siempre están con el juego en todo mira hoy, ¿no? Que yo le decía a Pepe, mira, luego dirán que esto es serio, lo del tema este del sorteo, Ah, ¿no? Y eso, bueno, eso es una noticia de esas, bueno, que va a dar, no sé si habéis enterado, el sorteo para jugar, yo que no entiendo de fútbol, pero han hecho el sorteo de y se han equivocado de bolas, y entonces, bueno, eso va a ser lo que ya se va a hablar eso toda la semana. Claro, es una cuestión de bolas, yo os lo decía así también, es una cuestión de bolas. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres sí que es verdad, mejor que los hombres, no. El imaginario patriarcal, ¿no? Siempre está erotizando el juego, erotizando lo divertido, y nosotros yo creo que el imaginario feminista también tenemos que armarnos sobre cuál es ese imaginario feminista, como decía Guillermina. Si en esto no está el bailar, yo me bajo. así es la frase de Emma Goldman. Claro. Si no se puede bailar, esta no es mi Esta no es mi revolución. revolución. Si no se puede, pues cada uno a lo mejor tendremos que ir pensando, ¿no? Porque también sería bonito en una sesión decir, a ver, si en esta revolución no se puede hacer no sé qué, esta no es mi revolución. Porque de ahí podríamos sacar una imaginario feminista. Coba. Sigue, sigue, sigue. Mientras no vengan a llamarnos la atención, seguimos. A ver, lo que has hecho, yo lo estaba viendo porque yo le comentaba a mi chico, joder, aquí están vuestras emociones. Aquí se os permite llorar, se os permite enfadaros, se os permite hablar. Digo, yo me imagino diferentes hombres que en casa me tengan que tener día bien. Y luego ven yo y la sí, que quiero decir que es Sí. importante porque si te das cuenta, y yo sí que tengo un mundo sexual, la pornografía es ausente de cualquier emoción. Porque los hombres desde siempre la emoción la han empaquetado y solamente en según qué contextos, el fútbol, pueden expresarla. Sí, pero incluso en la guerra, no seas niño ni llores, esto es normal, ¿no? Pero en el fútbol lloran porque han metido un gol, es así. Entonces, es muy importante porque dentro de no sientas, no te emociones. Y yo el otro día, el sábado, estaba viendo la película de Amonite, que sabe que hay chica y están juntas y hacen una escena de sexo y yo me ruboricé un montón y dije, se le gusta, me acabo de ruborizar. Y yo creo que era porque luego leí que ellas habían diseñado su propia escena para estar cómodas y se las veía cómodas y se las veía muy bien. Desde que el director era un hombre, esta escena las habían diseñado ellas. Y no estamos acostumbradas a ver una escena sexual que sean dos mujeres empoderándose, dándose el placer y te traspasa la pantalla y eso te ruboriza más que a lo mejor cualquier otra escena. Entonces es súper importante, te quería decir en ese sentido. Y yo creo que algo está pasando cuando yo entro en Myanmar y está en la primera plana los vibradores. A la entrada a la izquierda, dentro de la fecha, bajada de precio. Entonces, ¿qué está pasando? La verdad, parece una chorrada, pero no es. Porque, primero, lo están vendiendo como, bueno, sí, pues ves porno y compras vibradores, pero nada que ver, porque los vibradores, las mujeres están comprando para ellas mismas. El caso que le penetre. No, vibradores. Era italiano. Que las mujeres están buscando están buscando el
Eso es así, ¿no? Y luego lo que estabas diciendo de transgredir me parece súper importante, porque hay veces que no solamente no puedes cambiar la norma, sino que necesitas la norma para transgredirla. Claro, es Y que para la erótica está ahí. ganando. Claro, es que el placer está en transgredirla, Claro. está en saltársela. Y ya está. Y nos tenemos que ir. Nada. Nos vemos el día 10. Y ya sabéis, venid con la aeróbica preparada. Pensando en qué cosas, si no está en la revolución, no estaréis en ella. Porque de ahí vamos a armar el decálogo o lo que sea. Adiós a todas las personas que estáis detrás de la cámara. Y también esperamos que nos hagan Exactamente.